Hola, buenas compañeros y compañeras del canal Fabulis in Tempore. Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Ya os avancé el otro día en el short de YouTube de lo que íbamos a hablar. Consiste en este billete, que son 1000 marcos de 1922 de la República de Weimar, de Alemania. Y me diréis, Rubén, pues, ¿qué acontece con este billete que está, pues, aparentemente, pues, está destrozado, ¿no? O sea, que es que no... Y o sea, tiene mucho valor de notafilia. Bien, pues el secreto de este billete, no lo voy a todavía desvelar, está justo por detrás, por el reverso del billete. Así es que, sin muchas más dilaciones, vamos a empezar ya con el vídeo y espero que os guste tanto la historia como cuando yo la he descubierto. Bueno, vamos a empezar un poquito con la autopsia del billete. No me voy a parar con los datos técnicos del billete, no me voy a parar mucho con los datos técnicos de lo que es la acuñación y la moneda en sí. Me voy a dedicar un poquito más a la historia que encierra esto y la historia que encierra la inflación en Alemania de 1906 a 1923. ¿Vale? Solo decir que son 1000 marcos acuñados en 1922 que pone, bueno, aquí pone una frase que viene a decir que en 1923 se pagará 1000 marcos, el Banco de Berlín pagará 1000 marcos de la moneda que haya circulando al portador de este billete, y aquí abajo pues viene lo que viene diciendo lo que venían diciendo los billetes del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. El que falsifique este billete pues tendrá penas de cárcel, etcétera, 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 ¿no? Bueno, le pregunté a Damián acerca de la inflación para entenderla un poco cómo iba, ¿no? La inflación que fue de 1906 a 1923. Me estuvo explicando varias cosas, a cual le agradezco mucho al gran Damián. Es como preguntarle a la sabiduría, ¿no? al tótem de la sabiduría. Y además es que lo explica muy bien y se entiende muy bien. Y para que viera cómo había sido la inflación, me puso este ejemplo que es que me parece maravilloso, porque es que nos meábamos de la risa, te lo juro, porque es que es increíble. Es un poco largo, pero es muy clarificador. O sea, se entiende a la perfección y se puede dar uno cuenta cómo fue increciendo la inflación, ¿no? Y es que consiste en lo que costaba desde 1906 hasta el 1 de diciembre de 1923, lo que costaba mandar por correo simple una carta de 20 gramos. Comenzamos. En 1906 costaba 5 pfennigs. En 1916 costaba 7,5 pfennigs. En 1918 costaba 10 pfennigs. En 1919 costaban 15 pfennigs. En 1920 costaban 40 pfennigs. En 1921 no subió, se mantuvo en 40 pfennigs. En 1922, un marco con 25 pfennigs. El 1 del 6 de 1922 bajó a un marco. El 1 del 11 de 1922, 2 marcos. El 15 del 11 de 1922, 4 marcos. El 15 del 12 de 1922, 10 marcos. El 15 del 1 de 1923, 20 marcos. El 1 del 3 de 1923, 40 marcos. El 1 del 5 de 1923, 120 marcos. Ya nos vamos poniendo ya un poquito más. El 1 del 8 de 1923, 400 marcos. El 24 del 8 del 2023, o sea, 23 días después, 8000 marcos. Unos pocos días después, el 1 del 9 de 1923, 30.000 marcos. 19 días después, el 20 del 9 de 1923, 100.000 marcos. El 1 del 10 del 1923, 800.000 marcos. El 10 del 10, ya se pone la cosa seria, de 1923, 2 millones de marcos. 10 días después, valía mandar una maldita carta 4 millones de marcos. Es que es la leche. El 1 del 11 de 1923
40 millones de marcos. Joder, es una locura. Luego, 4 días después, 4 días, o sea, te acuestas por la noche, te levantas por la mañana y mandar una carta valía 500 millones de marcos. El 12 del 12 del 2023, 5.000 millones de marcos mandar una maldita marca. Es que es la leche. 8 días después te costaba una carta el doble. 10.000 millones de marcos. Es que a la semana siguiente te valía 40.000 millones de marcos. Y ya entradas las navidades, en diciembre te valía 50.000 millones de marcos mandar una carta. Muchas gracias, Damián, por estos datos porque me meaba de la risa. Me estaba diciendo, dice, imagínate a Adolf Hitler dando, me lo decía Damián, dando un discurso en las cervecerías antes del putsch y tal. Y ponme una cerveza, oye, préstame 50.000 millones de marcos que mañana te los devuelvo para tomar una cerveza, tío. Es de locos, es de locos. Muchísimas gracias, Damián, porque solo por el buen rato que he pasado, porque es que es muy muy esclarificador, ¿no? De 5 fenis a 50.000 millones de marcos, o sea, es impresionante. Bueno, y continuamos con la con la exposición del billete después de haber bueno, pues pasado ese buen rato con los datos que nos dejó el gran Damián. Pero bueno, yo por lo que en verdad y en realidad compré el billete es por lo siguiente, porque tachán tachán, el reverso, pumba, aquí lo tenemos. Vemos, aquí está, vemos, por eso esto de 1917, la Revolución Rusa, porque venía con un resello que no, al principio, pues claro, uno no sabe lo que es. Se ve un hombre, ¿no? Aquí con la típica, bueno, pues gorra de los años 20, años 30, sí, una gorra típica de los obreros, ¿no? De las factorías, ¿no? Como la típica película pues de Charles Chaplin y tal, ¿no? Con una bandera, como con un símbolo aquí, que por ende a muchos no nos sonarán o no les sonarán, algo aquí escrito en Alemania. Bueno, esto no hace falta ser un premio Nobel para saber que Deutschland es Alemania. Y luego aquí a Pity Candeman and More y un 3, ¿no? Me llamó la atención, investigando un poco, pues muy poco, porque obviamente a muchos hoy en día les sonará ese símbolo, pues nada, investigando, pues me di cuenta que era un resello del Partido Comunista Alemán, ¿no? Entonces, pues nada, me puse a investigar sobre la historia de este resello y bueno, pues vamos allá con ella. Bueno, para empezar, la primera vez que se conoce como Antifascistische Action o un frente antifascista, podría decirse que comienza en el año 1923, formando parte del, a ver si lo digo bien, Roten Frontkampfverbund, que viene a ser más o menos como Frente Rojo de Combate, ¿no? Esto era pues un grupo paramilitar del KPD, que sería el Partido Comunista de Alemania, ¿no? Y que, bueno, pues un poquito lo tenían, pues, como fuerza de combate en la calle, por decirlo así, ya que también estaban todos los partidos políticos de la época, porque, por ejemplo, el SPD, que sería el Partido Socialdemócrata de Alemania, tenía el brazo armado en la calle, por decirlo así, el grupo paramilitar en la calle era el Reichsbanner, y para los nacionalistas sería pues Stahlhelm. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, en eso tengo disculpa, ¿no? Entonces, por aquella época, pues todos los grupos políticos, por lo menos los grupos más punteros, que eran los grupos nacionalistas, los socialdemócratas y el Partido Comunista, pues tenían grupos paramilitares en las calles, etcétera, etcétera. Pero vamos a atañarnos un poquito más a lo que nos atañe esta reimpresión. El Frente Rojo de Combate, bueno, una unión
formada por el Partido Comunista, en 1928 llegó a alcanzar 106.000 miembros exactamente y finalmente, bueno, pues fue prohibida en 1929 el Frente Rojo de Combate debido a unos problemas que hubo el 1 de mayo de 1929, donde hubo 33 muertos y dicen que, bueno, a raíz de ahí, que es ya luego cuando empezó la floreciente SA, que eran las camisas pardas, ¿no? De Adolf Hitler, antes de las conocidas SS, se dice que muchos de los componentes después de la prohibición en 1929 del Frente Rojo de Combate, pues que hicieron transfugismo a las SA, ¿no? Que eran más nacionalsocialistas. Aunque esto se ha desmentido mucho y bueno, pues finalmente se ha sabido que no es verdad, que es falso. Hemos de decir también que muchos de los que estaban en el Frontkampfverbund, en el Frente Rojo de Combate, pues al igual que pasaba luego en las SA, etcétera, etcétera, sobre todo en las SA y en el Frente Rojo de Combate, pues eran todos veteranos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? También cabe decir que el Reichsbanner, que era los paramilitares, por decirlo así, de los socialdemócratas, el Stahlhelm, pues recibían un apoyo más institucional, obviamente cosa que el Partido Comunista pues no obtenía en la época, ¿no? Bueno, y nos vamos acercando pues poco a poco a la época en que yo pues a través de mi estudio, de mi investigación, pues creo que se pudo hacer esta reimpresión del Partido Comunista, ¿no? Era la época de 1932, en 1932, y el 25 de junio, el KPD, o sea, el Partido Comunista Alemán, tuvo una fuerte pelea, tuvo unos fuertes disturbios con, bueno, pues con nacionalsocialistas, gente de las SA, etcétera, etcétera. Y a través del periódico Rotfan, que sería, la traducción sería como la bandera roja, se anunciaba al día siguiente, el 26 de junio de 1932, la creación de Acción Antifascista, ¿vale? Tal y cual, pues como se conoce así, con este icono, que ahora explicaremos el icono este, porque es curioso, ¿no? Lo que expresa, ¿no? Este icono tan simple, lo que expresa, la potencia que tiene este icono con simplemente dos banderas y, bueno, pues y un círculo. Como vemos aquí, vemos un círculo, una leyenda que pone Antifascisti, que obviamente no hace falta ser bilingüe alemán para saber que significa antifascista Action. Y rodeado y con unas banderas que vendrían a ser rojas, ¿vale? Aunque aquí en la impresión son negras, pues me imagino por la tinta, pero al principio pues el símbolo era enteramente rojo, ¿no? Pues las banderas rojas que indicaban un poco el internacionalismo proletario, el color comunista, por decirlo así, ¿no? Y luego Antifascisti Action, lo que vendría a ser como un flotador salvavidas, ¿no? Indicando que, pues como que la acción antifascista es la única salvación para, bueno, pues para parar el fascismo, ¿no? Bueno, ya entrados en la década de los años 30, el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler pues ya comenzaba a postularse, por decirlo así, para que me entendáis, en primera posición, ¿no? Pues en decisión de voto, etcétera, etcétera. En el recuento de votos alcanzó un 18%, pues con una especie de encuestas, ¿no? Y a mediados de 1932 pues ya era bueno, pues de un 37%, ¿no? A todo esto, el SPD, que es el Partido Socialdemócrata Alemán, tenía, pues, bueno, el grupo paramilitar, a raíz de la extensión del nazismo en Alemania, del fascismo en Alemania, pues claro, empezaron
intentar pararlo de alguna manera, ¿no? Los socialdemócratas formando el Eisern Front, que viene a significar el Frente de Hierro, y los comunistas, pues Acción Antifascista, ¿no? El símbolo de los socialdemócratas del Frente de Hierro eran tres flechas apuntando lo que venía a significar a la monarquía, al fascismo y al comunismo, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen. No había entendimiento entre los socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista, ¿no? Pues unos los llamaban socialfascistas y a los otros lo llamaban comunazis, ¿no? Pues lo que hoy tenemos un poco también a veces hoy en día, ¿no? El SPD, hay que decir que formando el Frente de Hierro, pues confiaba un poquito más en el aparato del Estado, confiaba en las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, etcétera, mientras que, bueno, el Partido Comunista obviamente pues luchó muchísimo más activamente, sobre todo contra las SA, los camisas pardas, y bueno, pues al final pues se intentaron varios intentos de unión entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista, ¿no? Por ejemplo, en Acción Antifascista venían a decir que aceptaban cualquier tipo de ideología que fuera en contra del fascismo, del nazismo creciente en Alemania, que podía entrar cualquier grupo socialdemócrata, cualquier militante socialdemócrata, pero que tenían que rechazar al Partido Socialdemócrata. Obviamente, muy poca gente del Partido Socialdemócrata entró a participar en lo que viene a ser esta asociación, este aparato militar, paramilitar, que era Acción Antifascista, ¿no? Vemos que, bueno, pues eran unas épocas muy difíciles. Alemania salía de la Primera Guerra Mundial, tuvo varios intentos de revolución, huelgas masivas, una hiperinflación brutal. La verdad es que estaba sumida pues un poco en el caos por varios factores que afectaron a la clase trabajadora, sobre todo de Alemania, ¿no? En 1932 hubo dos elecciones, una en julio y otra en noviembre. La de julio, que la mayoría para obtener el poder era en 305%, quedaron en primera posición el Partido Nacional Socialista con el 37% de votos. Segunda posición, que sería la Waldlist 1, la lista 1. En segunda posición sería el Partido Socialdemócrata con el 21,58%, y en tercera posición pues ya estaría el Partido Comunista con un 14,32%. En ese transcurso, vale, Bismarck se negó a entregar el poder total a Adolf Hitler, ¿no? Y von Papen, que era el canciller en el momento, pues consiguió disolver el Parlamento, por decirlo así, y volvió a convocar unas elecciones en noviembre para ver si así se podía obtener la mayoría absoluta. Pero en este caso no le salieron bien, porque en las elecciones de noviembre de 1932 el Partido Nacional Socialista perdió un porcentaje, bueno, pues un 4%, bajó del 37 al 33%, y quien subió fue el Partido Comunista, que subió del 14% al 16%, con lo que ganó más fuerza. Finalmente, todos sabemos más o menos cómo terminó la historia, ¿no? El 30 de enero de 1933, finalmente Adolf Hitler consigue el poder total, ¿no? Consigue que le entreguen el poder total en la Cancillería, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hace pues es prohibir todos los sindicatos, prohibir todo este tipo de grupos paramilitares que no les son favorables, porque claro, las SA siguieron estando. Entonces, el 30 de enero, el Partido Comunista todavía no tenía el poder suficiente, Adolf Hitler, en enero del 33, como para disolverlo, ¿no? Entonces todavía tenía que seguir haciendo el paripé. Y en las siguientes elecciones, ya que se hicieron en el 5 de marzo de 1933, siguió
siguió sin... bueno, recordar que antes de esas elecciones, justo, hubo el famoso incendio del Reichstag, ¿no? El cual significó una, una represión brutal y exagerada contra los comunistas, y sobre todo sus dirigentes como Thälmann, etcétera, etcétera, lo que significó pues que luego en las elecciones, mediante la opresión y mediante, pues yo qué sé, las torturas y mediante la persecución de los nacionalistas hacia el Partido Comunista, pues significó que perdieran 1 millón de votos con respecto a las otras elecciones de 1932. Aún así, Hitler no alcanzó la mayoría absoluta, ¿no? Y tuvo que hacer un acuerdo con un partido que se llamaba Centrum y gracias a eso pues consiguieron la mayoría absoluta. Ya con la mayoría absoluta, ya con la legalidad por bandera, por decirlo así, el 23 de marzo de 1933 pues se promulgó una ley que se llamó la Ley Habilitante, que es donde literalmente pues ya pues Adolf Hitler acabó con la democracia parlamentaria, ¿no? Así que después de analizar toda la historia en la que nos hemos sumergido, después de habernos echado las risas viendo la comparativa bueno, pues del escándalo, bueno, de la hiperinflación que sufrió Alemania, debido a que Acción Antifascista se refundó tal y como la conocemos con este símbolo, fue el 26 de junio de 1932 y las elecciones fueron en julio de 1932, lo más probable es que cuando hicieran ese llamamiento a través del periódico, es una suposición mía, por supuesto, cuando hicieron el llamamiento a través del periódico, utilizaron estos billetes, porque no es un resello político en una moneda para que circulara. Esto es un panfleto, esto ya no es un billete, esto es un panfleto, ¿no? Esto ya no tenía utilidad monetaria, por decirlo así. Entonces, como digo, calculo yo lo he hecho, mi opinión es que se hizo entre el 26 de junio y julio. Y como mucho, hasta las segundas elecciones de noviembre. Pero yo creo que es una opinión personal, se haría más en el pues en el primer periodo de las primeras elecciones, porque es cuando tal vez haría más campaña, pero bueno, seguramente que fuera intensa hasta noviembre. Obviamente a partir del 30 de enero los nacionalsocialistas prohíben cualquier tipo de organización de carácter socialdemócrata, comunista, etcétera, etcétera, sindicatos, pues obviamente estas facciones o estas gentes o estas personas están muy perseguidas. Y bueno, a partir del 23 de marzo del 33, que ya tiene el poder absoluto, tener este panfleto pues seguramente significará un campo de concentración o bueno, o torturas, o como le pasó a Thälmann, dirigente del Partido Comunista Alemán, que murió en 1940 y no recuerdo ahora mismo, 43 creo, bajo el presidio, habiendo sufrido torturas desde 1933 hasta la fecha de su muerte, pues pasando por un calvario. Así es que nada, amigos, también decir que este tipo de propaganda electoral sobre billetes no fue única del Partido Comunista, también fue incluso es más común verlas del Partido Nacional Socialista con proclamas antisemitas. Es mucho más común, yo diría, los panfletos, las reimpresiones del Partido Nacional Socialista o de los nazis que la de los comunistas, obviamente, porque esto, como hemos dicho antes, significaba un pasaporte para un campo de concentración. Vemos aquí las imágenes con consignas en contra de los judíos.
Aquí, por ejemplo, dice: los judíos se llevaron la carne, se llevaron el oro y a cambio nos dejaron esta basura de papel. Y nada. Y esto pues es un poquito la historia que encerraba este billete, que a mí me ha parecido muy interesante, a la par que divertida cuando he conocido la hiperinflación. Y nada, simplemente daros muchas gracias por haber acudido de nuevo a un vídeo. Seguimos en Lead, vamos a seguir muy activos junto con Óscar, Leo, Damián y demás compañeros. Espero que os haya gustado mucho, como siempre os digo, darle al like, suscribiros y hasta el próximo vídeo, amigos.